¿Y si te dijera que llevas 22 personajes viviendo dentro de ti? No estoy hablando de personalidades múltiples, estoy hablando de algo mucho más profundo. Algo que Carl Jung descubrió hace casi un siglo y que cambió para siempre nuestra comprensión de la mente humana. Piensa en esto por un momento. ¿Alguna vez has reaccionado a algo de una manera que te sorprendió? ¿Alguna vez te has preguntado ¿por qué hice eso? ¿O ¿eso no es propio de mí? No eras tú quien actuaba. Era uno de esos personajes internos tomando el control. Carl Jung, el padre de la psicología analítica, dedicó más de 60 años de su vida a estudiar estos personajes. Los llamó arquetipos, patrones universales de comportamiento y significado que todos los seres humanos compartimos, vivan donde vivan, en cualquier época de la historia. Y lo más fascinante es que Jung encontró estos 22 arquetipos perfectamente representados en un lugar inesperado, el tarot. En 1933, durante una de sus conferencias en el Instituto Tecnológico Federal de Suiza, Jung dijo algo que dejó perplejos a sus estudiantes. El tarot son imágenes arquetípicas que representan situaciones psicológicas fundamentales. Son una especie de ideas con las que uno juega, de manera similar a como el inconsciente parece jugar con sus contenidos. Sus colegas pensaron que había perdido la cordura. ¿El respetado Dr. Jung hablando de cartas de tarot? ¿No era eso cosa de adivinos y charlatanes? Pero Jung no estaba hablando de predecir el futuro. Estaba hablando de algo mucho más profundo y científicamente válido, un mapa visual del viaje psicológico que toda persona debe atravesar para convertirse en quien realmente es. Verás, Jung pasó años estudiando mitologías, religiones, sueños de sus pacientes, símbolos alquímicos de la Edad Media. Y una y otra vez encontraba los mismos patrones repitiéndose. El héroe que debe dejar atrás lo conocido para encontrarse a sí mismo. La crisis que destruye todo pero que resulta ser necesaria para el crecimiento. La integración final de todas las partes fragmentadas en un todo coherente. Y cuando Jung se encontró con el tarot, reconoció inmediatamente esos patrones universales que había estado estudiando toda su vida. Los 22 arcanos mayores no eran cartas de adivinación. Eran un manual visual del desarrollo psicológico humano. Desde el loco en el número 0, que representa ese momento de potencial puro antes de que tengamos un ego definido, antes de que la sociedad nos diga quiénes debemos ser, pasando por la torre en el número 16, ese momento aterrador pero necesario cuando todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos se desmorona. Hasta llegar a el mundo en el número 21, lo que Jung llamó el self con S mayúscula, la totalidad psíquica integrada, el objetivo final de toda terapia profunda. Déjame contarte una historia que Jung les narraba a sus pacientes para ayudarles a entender esto. Imagina que tu psique es un reino antiguo y vasto. En este reino viven 22 habitantes permanentes. Algunos son sabios ancianos, otros son guerreros, otros son amantes, otros son magos, algunos incluso son monstruos. Cada uno de estos habitantes representa una función psicológica, una energía arquetípica, un patrón de comportamiento que llevas dentro. Ahora bien, aquí está el problema, la mayoría de nosotros solo conocemos a 4 o 5 de estos habitantes de manera consciente. Son los aspectos de nuestra personalidad que reconocemos, que controlamos, que mostramos al mundo. Estos viven en el castillo principal, bien iluminado, en el centro del reino. Tú los conoces, convives con ellos a diario. Quizás conoces a tu mago interior, esa parte de ti que es hábil y puede manifestar cosas en el mundo. O a tu emperador interior, la parte que estructura y organiza tu vida. Pero los otros 15 o 17 habitantes, esos viven en las mazmorras oscuras del castillo, en las torres abandonadas, en los bosques prohibidos de tu reino interior. Nunca los has visto cara a cara. No sabes sus nombres. No entiendes qué quieren. Pero siguen ahí. Y siguen actuando. Siguen tomando decisiones por ti desde las sombras. Cuando reprimes tu rabia porque crees que no está bien enojarse, ese es el diablo viviendo en tu sombra, acumulando poder en la oscuridad hasta que explota de maneras que no puedes controlar. Cuando evitas a toda costa estar solo, cuando necesitas constantemente la validación de otros, cuando llenas cada momento con ruido y distracción, ese es el ermitaño que no has conocido, el arquetipo de la soledad sagrada que necesitas integrar pero que te aterroriza.
Cuando tu vida parece estar funcionando perfectamente y de repente todo colapsa sin razón aparente, ese es la torre diciendo, este castillo que construiste ya no sirve. Necesitas rehacerlo desde los cimientos. Y lo más importante, estos arquetipos no desaparecen si los ignoras. De hecho, se vuelven más poderosos. Jung tenía una frase para esto, aquello a lo que te resistes, persiste. Ahora, probablemente te estés preguntando, ¿de dónde vienen estos arquetipos? Porque todos los tenemos. Aquí es donde Jung hizo su descubrimiento más revolucionario. Jung propuso que además de nuestro inconsciente personal, esas memorias y experiencias reprimidas que son únicas para cada uno de nosotros, existe algo más profundo, el inconsciente colectivo. Es una capa de la psique que todos los seres humanos compartimos. No importa si naciste en Japón, en México, en Egipto o en Suecia. No importa si vives en el año 2025 o si vivieras hace 2000 años. Este inconsciente colectivo contiene los arquetipos, patrones heredados de experiencias humanas fundamentales que se han repetido durante millones de años de evolución. La experiencia de ser madre o padre. La experiencia de enfrentar la muerte. La experiencia de enamorarse. La experiencia de encontrar tu propósito. La experiencia de perder todo y tener que empezar de nuevo. Estas experiencias están tan profundamente grabadas en la psique humana que trascienden el tiempo y la cultura. Y el tarot, según Jung, es una de las representaciones visuales más perfectas de estos arquetipos universales. Pero aquí viene la parte realmente fascinante, Jung también descubrió algo que llamó sincronicidad. Sincronicidad no es causa y efecto. No es que las cartas tengan poder mágico. Es algo más sutil y más profundo. Es el principio de que cuando tu psique está en cierto estado, ciertos símbolos externos resuenan con ese estado interno de maneras que parecen imposibles de explicar por pura coincidencia. Las cartas que sacas en una lectura de tarot no son aleatorias en el sentido psicológico. Son un reflejo, un espejo de lo que tu inconsciente ya sabe pero tu mente consciente aún no ha reconocido. Piénsalo así, tu inconsciente es como un océano profundo. Tu conciencia es solo la superficie de ese océano. La mayoría del tiempo, no tienes idea de lo que está pasando en las profundidades. Pero tu inconsciente sí lo sabe. Siempre lo ha sabido. El tarot es como dejar caer una red en ese océano y ver qué emerge. Jung dividió la psique en 3 capas, y es crucial entenderlas para usar el tarot como herramienta de autoconocimiento. Primera capa, el consciente. Esta es la capa más superficial. Es tu ego, tu identidad del día a día, la persona que crees ser cuando te miras al espejo. Aquí viven los arquetipos que has integrado conscientemente. Cartas como el mago, que representa tu capacidad de manifestar y crear en el mundo. El emperador, tu capacidad de estructurar y organizar. La justicia, tu capacidad de discernir y tomar decisiones racionales. Estas son las partes de ti que conoces, que controlas, que puedes activar voluntariamente. Si te pregunto ¿quién eres?, me hablarás de esta capa. Segunda capa, el inconsciente personal. Esta capa es más profunda y más oscura. Aquí viven tus memorias reprimidas, tus traumas sin procesar, tus heridas de infancia, todo lo que has experimentado personalmente pero que has empujado fuera de la consciencia porque era demasiado doloroso o inaceptable. Aquí están los arquetipos que niegas, que rechazas, que te aterrorizan. El colgado, ese sentimiento de estar atrapado, de no poder avanzar, que prefieres no mirar. La torre, la posibilidad de que tu vida entera colapse, que evitas pensar a toda costa. La luna, tus miedos irracionales, tus inseguridades más profundas, las cosas que te mantienen despierto a las 3 de la mañana. Jung llamaba a esto la sombra personal. No son cosas malas en sí mismas, pero las has convertido en enemigas. Las has exiliado de tu reino consciente. Y desde ese exilio, siguen afectándote. De hecho, te afectan más porque no las ves venir. Tercera capa, el inconsciente colectivo. Esta es la capa más profunda de todas. Aquí no hay nada personal. Aquí viven los arquetipos en su forma pura, universal, eterna. Esta capa trasciende tu biografía individual. Es la psique de la especie humana entera.
Todos los 22 arcanos mayores viven aquí en su forma más potente, esperando ser activados en tu experiencia de vida personal. Cuando enfrentas una crisis existencial, no solo estás viviendo tu crisis particular. Estás viviendo el arquetipo de la torre que millones de humanos antes que tú han vivido. Cuando decides dejarlo todo y empezar de nuevo, no solo es tu decisión. Estás viviendo el arquetipo del loco que es tan antiguo como la consciencia humana misma. Esta es la capa que conecta tu historia personal con la historia humana universal. Y Jung creía firmemente que hasta que no accedas a esta capa, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, seguirás siendo controlado por fuerzas que no entiendes. Escribió una frase que se ha vuelto famosa: hasta que no hagas consciente el inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Piensa en eso por un momento. ¿Cuántas veces has dicho, así soy yo o así es mi vida o así es mi destino, cuando en realidad solo estabas siendo controlado por arquetipos inconscientes que nunca te detuviste a examinar? El tarot, usado correctamente, es una herramienta para hacer consciente lo inconsciente. Jung dedicó la mayor parte de su obra a describir un proceso que llamó individuación. No es un término que usemos comúnmente, pero es uno de los conceptos más importantes en toda la psicología profunda. Individuación significa convertirte en un individuo único y completo. No en lo que tu familia quiere que seas. No en lo que la sociedad espera de ti. No en una versión reducida y aceptable de ti mismo. Sino en tu self auténtico, completo, integrado. Es el proceso de conocer a todos esos 22 habitantes de tu reino interior, incluso los aterradores, incluso los que has estado evitando toda tu vida, y hacer las paces con ellos. Integrarlos. Darles un lugar en tu vida consciente. Y los 22 arcanos mayores del tarot son, literalmente, el mapa de ese viaje. Jung identificó 4 grandes etapas en el proceso de individuación, y cada etapa corresponde perfectamente con secciones del tarot. Etapa 1. El nacimiento del ego. Esto va del loco hasta el carro, los primeros 7 arcanos. Esta es la etapa donde desarrollas una identidad. Donde aprendes quién eres en el mundo. Donde construyes tu personalidad, tu ego funcional. Cuando eres niño, no tienes ego. Eres puro potencial, como el loco. Pero gradualmente aprendes: soy hijo de estos padres, tengo este género, pertenezco a esta cultura, tengo estas habilidades. Vas construyendo una estructura de identidad que te permite funcionar en el mundo. Esta etapa es necesaria. Sin un ego fuerte, no puedes sobrevivir en la sociedad. Pero Jung decía que la mayoría de las personas se quedan atascadas aquí. Creen que este ego, esta identidad que construyeron, es todo lo que son. Y ahí es donde comienzan los problemas. Etapa 2. El encuentro con la sombra. Esto va de la fuerza hasta la templanza. Esta es la etapa donde la vida te obliga a encontrarte con todo lo que has reprimido. Todo lo que negaste en la primera etapa para poder construir un ego aceptable. Tu rabia. Tu sexualidad. Tu egoísmo. Tus miedos. Tus deseos oscuros. Todas las partes de ti que decidiste que eran malas o inaceptables. La fuerza te enseña a integrar tus instintos en lugar de reprimirlos. El ermitaño te obliga a enfrentar la soledad que has estado evitando. La rueda te muestra que no tienes tanto control como creías. El colgado te paraliza, te obliga a rendirte, a dejar de luchar. Esta etapa es dolorosa. Es cuando tu ego perfecto comienza a agrietarse. Pero es absolutamente necesaria. Etapa 3. La muerte y renacimiento del ego. Esto va de el diablo hasta la luna. Esta es la etapa más oscura. La noche oscura del alma, como la llamaban los místicos. Aquí tu ego no solo se agrieta. Se destruye completamente. El diablo te muestra tus adicciones, tus cadenas autoimpuestas. La torre hace que todo tu mundo interno colapse. La estrella te muestra un destello de esperanza en medio del caos. La luna te sumerge en la confusión total, donde ya no sabes qué es real. Esta etapa se siente como morir. Y en cierto sentido, estás muriendo. El viejo tú está muriendo. Jung llamaba a esto ego death, la muerte del ego. Y decía que es el precio de la transformación real.
No puedes convertirte en quien realmente eres sin dejar de ser quien creías que eras. Etapa 4. La integración del self. Esto va de el sol hasta el mundo. Esta es la etapa final. El renacimiento después de la muerte. El sol trae claridad después de la oscuridad de la luna. El juicio es el momento de resurrección, de integración de todas las partes. Y finalmente, el mundo, la totalidad. El self con S mayúscula. Todo integrado. Nada rechazado. Todo aceptado. Esta es la meta de toda terapia junguiana. No la felicidad superficial, sino la integración profunda. Y Jung decía que muy pocas personas completan este viaje. La mayoría se queda en la etapa 1, construyendo egos cada vez más grandes. Algunos llegan a la etapa 2 y retroceden asustados. Menos aún tienen el coraje de atravesar la etapa 3. Pero los que lo hacen, los que completan el viaje de individuación, se convierten en seres humanos completos. Entonces, ¿cómo usamos esto en nuestra vida real? En este canal, vamos a hacer un viaje juntos. Vamos a explorar cada uno de estos 22 arquetipos en profundidad. No voy a decirte el futuro. No voy a predecir si vas a encontrar el amor o conseguir ese trabajo. Voy a hacer algo mucho más valioso, voy a ayudarte a entender tu presente psicológico. Voy a ayudarte a reconocer qué arquetipos están activos en tu vida ahora mismo. ¿Cuáles has integrado? ¿Cuáles estás reprimiendo? ¿Cuáles están pidiendo a gritos ser escuchados? Y cuando empiezas a hacer eso, algo mágico sucede, recuperas el poder sobre tu propia vida. Porque cuando entiendes que esa rabia que te consume es el diablo en tu sombra, puedes trabajar con él conscientemente. Cuando entiendes que esa crisis que estás viviendo es la torre haciendo su trabajo necesario, puedes dejar de resistirte y empezar a colaborar con el proceso. Cuando entiendes que esa sensación de estar perdido es en realidad el loco llamándote a un nuevo comienzo, puedes tomar esa decisión con conciencia en lugar de con miedo. Antes de que sigamos adelante, quiero dejarte con 3 preguntas que Jung les hacía a sus pacientes cuando comenzaban terapia. 3 preguntas que son el inicio de todo trabajo profundo. Primera pregunta: ¿qué parte de ti has estado reprimiendo durante años? Esa parte que juzgas, que niegas, que escondes incluso de ti mismo. Esa es tu sombra. Y hasta que no la mires de frente, seguirá controlándote desde la oscuridad. Segunda pregunta: ¿qué patrones repites una y otra vez sin poder detenerte? Las mismas relaciones tóxicas. Los mismos autosabotajes. Las mismas caídas. Esos son arquetipos inconscientes en acción. Y seguirán repitiéndose hasta que los hagas conscientes. Tercera pregunta: ¿quién serías si no tuvieras miedo? Si no te importara lo que otros piensen. Si no tuvieras que cumplir expectativas. Si pudieras ser completamente auténtico. Esa persona, esa versión de ti, es tu self esperando emerger. Jung dedicó su vida a ayudar a las personas a completar este viaje de individuación. Y dejó algo muy claro: el objetivo de la vida no es la felicidad. Es la integración. Es la totalidad. Es convertirte en quien realmente eres, con todas tus luces y todas tus sombras. El tarot no es magia. Es psicología profunda expresada en imágenes arquetípicas. En el próximo vídeo, empezamos el viaje con el loco, el arquetipo del potencial puro, del niño eterno, del salto al vacío que todos debemos dar cuando estamos listos para convertirnos en algo más. Si este enfoque resuena contigo, si sientes que es hora de hacer tu propio viaje de individuación, suscríbete a este canal.